desarrollar básicamente se trabaja un pequeño cuadro, ahí como lo que estás viendo. Nos hablan acerca de 5 mujeres, de las cuales una de ellas ha cometido un delito. Nuestra tarea es averiguar quién es la que cometió el delito. Cada una da su versión, pero la clave para desarrollar este problema, ¿cuál es? La clave es esa parte donde me dice que una de ellas, solo una de ellas, dice la verdad. Como son 5, si una de ellas dice la verdad, el resto estaría mintiendo. Por lo tanto, tendría que haber 4 de ellas que dicen algo que es falso. Esta es la clave para resolver el problema. ¿Ves algún caso donde esto se cumpla y el problema se resuelve? Ahora, ¿cómo voy a distinguir quién es la culpable? ¿Quién es la que cometió el delito? Pues la única forma es por descarte. No hay otra manera. Alguna pista debe de haber de forma que tú escojas a alguien de ellas que creas que es la culpable y que cumpla con esta condición al desarrollar. Profe, pero ¿cómo voy a descartar? ¿Cuál de esos 5 nombres es nombre de delincuente? ¿Las María? Sí. Por mayoría dice María. A ver, probemos con María. Oye, la idea es que tienes que probar y para empezar tienes que elegir a alguien. No es obligatorio que escojas en orden. Tú puedes elegir el orden que tú prefieras. Si te cumple la primera, si tu instinto es bueno, el problema se acaba. Y si no, tienes que seguir probando hasta que verifiques esta condición. Empieza Berta diciendo, fue Elsa. Yo estoy suponiendo que María es la que la que cometió el delito. Si Berta dice fue Elsa, es algo falso. Entonces F le ponemos en esa columna. Ahora, Ana dice fue Berta. Falso también porque fue María. Elsa dice Berta miente. Verdadero. Porque como sé que Berta está mintiendo, lo que dice Elsa es correcto. Ella dice Berta miente. Es correcto eso, por tanto es verdadero lo que está diciendo. María dice yo no fui. Falso porque se está suponiendo que ella fue. Carla dice yo fui. Si tú compruebas exactamente cumple con lo que el problema pide o no. Claro, cumple. Y ya que cumple, automáticamente se puede asegurar que lo que asumimos es correcto. Por tanto, la culpable es María. Ella se lo robó. Profe, ¿y los demás bloques? Ah, bueno, esto ya no es necesario. Solamente se utilizan si es que tú compruebas con alguien y no te cumple. Si no cumple, tienes que seguir probando con los siguientes casos. Si te cumple el primero, ahí acaba. ¿Ya? Así de sencillo. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Sí, no? Pregunta número 2. En la pregunta número 2 me dice, un hombre rema río abajo a 10 km por hora y río arriba a 4 km por hora. Quiero la velocidad del bote. Cuando rema río abajo, ¿por qué va más rápido que cuando rema río arriba? Porque las velocidades, tanto del bote como la del río, tienen una propia dirección. Y si va el río abajo, tanto el bote como el río van a la misma dirección y por tanto se sumaría la velocidad y eso nos daría la velocidad con la cual se mueve. Pero en cambio, si va río arriba, el río se opone al movimiento. Por tanto, se resta la velocidad del río. Como me dice que río abajo se mueve a 10 km por hora y río arriba solamente a 4, igual esos dos con los valores que tenemos, ya sabemos qué hacer. Y nos va a quedar que 2 veces la velocidad del bote es igual a 14.
Sacándole la mitad te sale 7. 7 sería la velocidad del bote en aguas tranquilas. Neto, el bote se mueve a 7 kilómetros por hora. ¿Ya? Vamos con la pregunta número 3. ¿Sí? Me dice, se tienen 2 engranajes en contacto de 12 y 16 dientes cada uno, de los cuales uno da 5 vueltas más que el otro. A ver, por criterio, ¿quién da más vueltas? El pequeño. Más pequeño, más rápido gira. Más grande, más dientes. Ya que el pequeño... Claro, 5 vueltas más que el otro. ¿Hay alguna fórmula para relacionarlos a ellos? ¿Te acuerdas? Dientes era, ¿no? Dientes de A por vueltas de A igual a dientes de B por vueltas de B. Una pequeña formulita que se cumple para cualquier tipo de engranaje. Ahora, esto hay que aplicarlo. Obviamente A es el pequeño y B es el grande. Dientes del pequeño, 16 por la cantidad de vueltas, X más 5. Va a ser... Ah, cierto. 12 nada más son los dientes del pequeño. Correcto. Ahora, ese producto va a ser igual al producto para el grande, que es 16 dientes del grande por la cantidad de vueltas que le hemos puesto X. Siempre se recomienda que antes de efectuar cualquier tipo de operación simplifiquen, ya que al simplificar los números se vuelven más pequeños y al ser más pequeños el procedimiento se reduce. Al multiplicar 3 por X más 5 me quedaría 3X más 15, que es igual a 4X. 3X pasa restando. Profesor, igual sale 15. Claro, el resultado es el mismo, solamente que esto es menos operativo. Ahora, te pide que calcules cuántas vueltas da el que tiene más dientes. El que tiene más dientes da X vueltas. Eso hemos hallado. Entonces, ahí acaba el problema. La respuesta es 15. ¿Sí? 15 era la solución. La pregunta 4 es un regalo. Debido a que te dan varias equivalencias. Y hemos hablado en clases anteriores que cuando hay varias equivalencias, todas se deben escribir una debajo de la otra, sin importar cuántas haya. Una vez que las escribes, incluso la propia pregunta, el procedimiento me indica que se traza una línea y todito se multiplica verticalmente. Al multiplicar verticalmente, me doy con la sorpresa de que espejos con espejos se va a cancelar porque hay uno a cada extremo. Y no solamente espejos, diamante también, monedas también, inclusive los números podemos irlos simplificando. 2 con 2 y sacándole tercia, acá quedaría 3. Por el lado izquierdo solamente quedó X, por el lado derecho quedó 5 y 3. Como es multiplicación, este es el famoso método de las equivalencias, que se utilizan cuando hay muchas equivalencias, una debajo de otra, se les coloca todas. Había un requisito para poder aplicar este método. En cada lado solamente debe aparecer una vez cada elemento, ¿cierto? Si aparecen 2 veces, alguna de las ecuaciones tiene que invertirse hasta que quede solo uno de cada uno a cada lado. Correcto. Pregunta 5. Pregunta acerca de edades. Me hablan acerca de un padre, de su hijo, y me pide que calcule cuántos años tienen que pasar para que el padre tenga el doble de la edad del hijo. A ver. Recordemos, por favor, cuando hablamos de edades y hay varias personas involucradas, es necesario desarrollar una tabla. Ordenar la información. Y la tablita siempre va a ser usada una frase a la vez. Siempre las frases se trabajan una por una. La primera frase en este problema sería:
Un padre tiene A años y su hijo B años. Al decir tiene se refiere al presente. En el presente el padre tiene A y el hijo tiene B. En el presente. La segunda frase sería ¿dentro de cuántos años? Solo eso. Solo eso. Porque, ojo, siempre dentro de o hace se plantea por separado. ¿Dentro de cuántos años indica que hay una conexión entre el presente y el futuro? Y que como no sé cuántos años hay y eso me piden, se le debe poner X ahí. Así planteamos el dentro de cuántos años. ¿Ya? Siempre de forma independiente. Ahora, si yo digo dentro de cuántos años, a partir de esa información, ¿podré completar los bloques vacíos? Sí. Eso es lo que tienes que hacer ahora. Una vez completados, recién continúas con la frase que sigue. Y la frase que sigue decía, tendrá el padre el doble de la edad de su hijo. Tendrá se refiere al futuro con estas edades. Tendrá el padre. ¿Cuál es la edad del padre que tendrá? ¿Cuál es la edad del padre del futuro? El problema me está diciendo que la edad del futuro para el padre va a ser igual al doble de la edad del hijo en el futuro. Eso me estaba diciendo. ¿Ya? Yo he visto que muy frecuentemente los estudiantes el doble lo ponen dentro de la tabla. Y eso no es así. Profesor, pero sale igual, profesor. Sí, pero es un poco más enredoso. Recuerda, por favor, el dentro de o el hace se plantea como un puente y ese puente me ayuda a completar los bloques vacíos. Y luego recién planteo la frase que sigue. ¿Ya? Esa es la forma adecuada para utilizar esas frases. Ahora, como el problema te decía dentro de cuántos años, te pide hallar X. De aquí calculas X. Simplemente despejando, me quedaría A más X es igual a 2B más 2X. Este X pasa restando. Me quedaría solo X. Él no tiene X, lo paso al otro extremo. Y con eso he calculado el valor de X, que es lo que pedía el problema. ¿Está bien? Sé ordenado. Una frase a la vez. Vas utilizando la frase, vas avanzando con la solución. Pregunta número 6. Ya, hay más. Solamente una frase me basta. Para comprar una chompa me falta 3 soles. Primero, cuando tú necesites plantear, para plantear, lo primero siempre es identificar qué datos falta conocer. Si yo te digo, quiero comprar una chompa, pero me falta 3 soles, ¿qué dinero te faltaría conocer? ¿Qué cosas faltaría conocer? El dinero disponible para hacer la compra. Y obviamente el valor de la chompa. Si quiero comprar una chompa y sé que me falta 3 soles, faltaría conocer el dinero que se dispone. Justamente a eso le llamo D. Y la chompa, no sé cuándo está la chompa, le llamo che. Che es el valor de la chompa. Ahora, por criterio, si para comprar la chompa te faltan 3 soles, significa que al dinero que tienes debes de agregarle eso que te falta y cuando le agregas lo que te falta recién logras igualar al valor de la chompa. Por eso es que la chompa valdría D más 3. De igual forma, si quieres comprarte una casaca y te falta 5 soles, al dinero que tienes debes de agregarle eso que te falta y recién logras igualar el valor de la casaca. ¿Cierto? Ahora, con esta información, planteamos. ¿Y qué cosa dice aquí? ¿Cuánto dinero tengo? Te preguntan. Te preguntan entonces, te piden calcular D, el dinero que tengo. Y para eso te da un dato más. Sí. 4 chompas. Si una chompa vale che, 4 chompas será pues 4 che. 4 chompas cuestan tanto como 3 casacas.
Eso era todo lo que tenías que hacer, ya que conoces el valor de una chompa y también el valor de la casaca, solo es cuestión de reemplazar. 4 por D más 3 es igual a 3 por D más 5. A ver, directo. Acá tengo 3D. Acá tengo 4D. Ese 3D pasa restando. Aquí tengo 15. Y acá tengo 12. 12 pasa restando. Esa es la respuesta porque eso pedía el problema. El dinero disponible, 3 soles. Quieres comprar una chompa, una casaca y solamente tienes 3 soles. Para tu mascota será, ¿no? Con 3 soles, ¿cómo te va a alcanzar? Pregunta 7. Puede ser. La pregunta 7 me dice... ¡Cuánta envidia! No, mentirita. Yo puedo mirar así. El tercer y último día de un mes fueron sábado y jueves respectivamente. Mentira. ¿Qué día de la semana fue 18 de marzo? A ver. El tercer y último día del mes fueron sábado y jueves respectivamente. Respectivamente significa que hay que respetar el orden. Para el tercer día se le asigna sábado y para el último jueves. Eso me va a dar un mes en particular y a partir de ese mes tengo que proyectarme para averiguar qué día cae 18 de abril. ¿No? No, perdón, 18 de marzo. Ya. Por puro criterio. Si el tercer día cae sábado, yo sé que el tercer día siempre se representa con el número 3. Entonces debe caer sábado 3, porque el tercer día es sábado. Y ya que el último día del mes es jueves, me pongo a analizar el jueves. ¿Y cómo hago eso? Si el 3 fue sábado, el viernes sería 2 y el jueves sería... Traslado la información al jueves porque voy a utilizar ahora esta información. Si el primer día del mes fue jueves, el siguiente jueves, ¿qué fecha caerá? 8, porque cada semana el número aumenta en 7. El siguiente jueves, 15. El siguiente jueves, el siguiente... No, pues no hay ningún mes que tenga 36 días. Pero como el último día del mes debe ser jueves, obligatoriamente al acabar en jueves tiene que terminar con 29 días. Y eso obliga a que el mes que estoy tomando como referencia sea febrero. Y luego de febrero, ¿qué sigue? Justamente el mes que necesito. Marzo, ¿qué día empieza marzo? Viernes, porque si febrero acabó jueves, marzo empieza en viernes. El siguiente viernes sería 8. El siguiente 15. Yo quiero 18. Viernes 15. Sábado 16. Domingo 17. Lunes caía 18 de marzo. Sí, lunes será la respuesta. En sí estaba sencillo, ¿no? No había mucho de complicado. Mejor te hubiera preguntado qué día cayó 28 de julio en ese año. Ahí sí hubiera... Pero algo de eso vino en el examen del domingo del CEPRE, ese simulacro. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les enseñaba lo que era cantidad de días en un mes? Eso necesitaba recordar ahí. Si es que terminamos rápido, vamos a desarrollar algunas preguntas de ahí. ¿Eh? Vamos a terminar con esto primero. Pregunta 8. La siguiente, en el siguiente gráfico se muestra la población urbana y rural dada en los años 1970 y el año 2000. A ver. Me muestran dos gráficos de barra donde están indicándonos cómo varió la población urbana y rural del año 1970 al año 2000. Shh. Se darán cuenta que en 1970 había más gente en el campo que en la ciudad. El 70% de los habitantes estaban en el campo y solamente el 30% en la ciudad. Cosa que cambió para el año 2000. En el 2000, solo el 40% del total estaba en el campo
y el 60% en la ciudad. O sea, para el año 2000 había más gente en la ciudad que en el campo. Se sabe que en 1970 la cantidad de habitantes fue 6 millones y en el año 2000 fue 11 millones. Con esa información te piden que calcules si aumentó o disminuyó la población rural. Oye, aquí la población rural era del 70%. Aquí la población rural solamente es del 40%. ¿Podríamos decir que la población rural disminuyó en 30% entonces? No. Profe, pero si veo que acá es 70 y acá es 40, entonces disminuyó, profe. ¿Sería correcto decir que disminuye en 30% si es que la cantidad de habitantes en cada año hubiera sido la misma? Pero la cantidad de habitantes es diferente. No disminuyó, realmente aumentó. Profesor, ¿pero cómo? Aquí te lo voy a demostrar. Solamente voy a evaluar la población rural. En 1970, ¿la población rural cuánto fue? La población rural fue el 70%. ¿Pero 70% de qué? Del total de habitantes. ¿Y 70% de 6 millones cuánto es? 4.200.000 habitantes, correcto. Ahora, en el año 2000, la cantidad de habitantes en la zona rural solamente era del 40%. ¿Pero 40% de qué? De 11 millones. Y 40% de 11 millones es 4.400.000 habitantes. Ajá. Si te das cuenta, sí hubo un aumento, porque de aquí a aquí se ve claramente que aumentó. ¿Cuánto aumentó? 200.000 habitantes. Pero el problema no me pide qué cantidad de habitantes aumentó, sino qué porcentaje. Eso quiere decir que este valor hay que convertirlo a porcentaje. Y yo en clases anteriores les he dicho que si yo quiero convertir un número a porcentaje, siempre se debe tomar un dato como referencia. Y la referencia debe ser 100%. En caso de aumento o disminución, ¿quién es la referencia? El valor inicial. El valor desde donde empieza a aumentar. Esa es la referencia. Si esto es el 100%, ¿estito qué porcentaje será? Al ojo, 4,76. Profesor, me estás estafando. No se puede hacer el ojo. Te demuestro que se puede hacer el ojo. Primero, ¿aumenta o disminuye? ¿En cuántas claves dice aumenta? 2. ¿Cuál de las dos crees que puede hacer? Claro, pues si eso aumenta, esto no va a ser el 30%. Al ojo no es el 30%. Y si no es el 30%, entonces solamente me queda 4,76. Al ojo. Tienes que ver. ¿Ah? ¿Cuándo? ¿Esto no había? No había. Uno más había. El otro. Bueno, a veces al momento de... Gracias por la observación. Entonces, bajo ese pequeño... Porque sin eso no se iba a resolver. Tienes razón. Tienes razón. ¿Ya? Es la única, ¿no? ¿Sí? La 9. Volvemos a la 9. Fíjate, la pregunta 9 en tu libro está de forma horizontal. Pero cuando lo he escrito acá, lo he escrito de forma vertical. ¿Por qué? De forma vertical se puede apreciar mucho más simple y puedes darte cuenta de manera más sencilla qué es lo que debes de hacer. Ya que es una multiplicación, lo reescribo como una multiplicación de forma vertical. Y ahora simplemente por tanteo.
Yo me pregunto, si ahí debe ser 1, ¿qué valor tendría que ser h para que se cumpla? 7, ¿ya ves? Más fácil se ve. En cambio, de forma horizontal como que no se aprecia tanto esto. H debería ser 7, ya que 7 por 3 es 21. Pongo 1 y llevo 2, correcto. Me llevo a 2. Ahora, como yo sé que h vale 7, lo puedo utilizar acá. Porque si ya calculé su valor, ya se puede utilizar en donde vuelva a aparecer. Y para que salga 7 aquí, el valor de C, 5. Porque 5 por 3 es 15, más ese 2, 17. Pongo el 7, pero llevo o no. Si llevo o no, como C vale 5, para que salga 5, 8. 8 por 3, 24, más ese 1, 25. Cumple. Pongo el 5 y llevo 2. Como S vale 8, para que salga 8, N debería ser 2. Ya que 2 por 3 es 6, más ese 2, 8. Cumplió. Ahora, N vale 2. Claro, 4. 4 por 3 es 12. Pongo 2, llevo 1. 3 por 1 es 3, más ese 1 que llevamos. Y cumplimos con obtener el valor para cada letra. El problema pedía que es como respuesta la suma de los valores de cada letra. Sí, una buena estrategia es escribirlo de forma vertical, porque así se aprecia de manera más simple lo que se puede hacer. Pregunta número 10. Tengo 6 años y el único hijo del único hijo de mi abuela es mi. Cuando trabajamos este tipo de ejercicios, si hay solamente una frase involucrada, lo más recomendable es aplicar el método del cangrejo. Empezar desde el final. ¿Quién es el único hijo de mi abuela? Mi padre. Claro, mi padre fue hijo único. Único heredero. ¿Por qué crees que mi madre se fijó en él? Ahora, volvemos ahí. El hijo de mi padre. Yo o mi hermano. Ojo, solamente dice hijo. No hay ningún tipo de dato adicional. Y como hay dos opciones, ambas son válidas hasta que se pueda descartar alguna de ellas. Por lo tanto, ambas tienes que analizarlas. Ahora dice, el único hijo de yo. Si yo tengo un único hijo, con fe mi hijo será, pe. Espérate. O el hijo de mi hermano. A ver. Hasta ahí habría dos soluciones. Ahora, si tú te has dado cuenta, esta frase me va a ayudar a descartar. Ya que tengo 6 años, con 6 años no puedo tener mi hijo. ¿Sí? ¿A los 6 años puedo tener mi hijo? ¿A los 5 dejo embarazada a mi enamorada? No procede. Menos mal había esa frase, porque, a ver, quiero preguntarte lo siguiente. Si es que esa frase no estuviera, ojo, si esa frase no estuviera, ambas serían respuestas válidas. Y si ambas estuvieran en las claves, el criterio dice que se toma como respuesta la persona que tenga parentesco más cercano conmigo. Entonces, en ese caso, la respuesta sería mi hijo. ¿Ya? Repito porque eso se dio hace como 5 años atrás en un examen de la San Cristóbal. Una pregunta, según el análisis, tenía 2 soluciones. En ese tipo de casos, se toma como respuesta la persona que tiene parentesco más cercano conmigo. ¿Ya? Ese es el criterio. ¿Correcto? Muy bien. Dejemos eso ahí y pasemos a la 11. La pregunta 11 me habla acerca de un tal Uli. Dice que el 1 de abril Uli tenía 20 soles y decía ahorrar 5 soles diarios. ¿Cuánto dinero tendría el 20 de dicho mes?
Oye, yo sé que la mayoría se ha puesto a sumar de 5 en 5 hasta llegar al 20. Niéguenlo, niéguenlo. No sería tan recomendable. Imagínate que no te pido 20, imagínate que te pido 20, pero 20 de diciembre. Ahí sumar de 5 en 5 hasta llegar ahí, se te va a ir el examen. En este tipo de situaciones, lo recomendable, escúchame, lo recomendable es utilizar inducción. Si nos vamos a proyectar para un término posterior, inducción es lo más recomendable. Ahora, veo que los números escritos están aumentando de 5 en 5. Inducción dice que cuando aumenta de acuerdo a una suma constante, lo que se debe utilizar para proyectarse es múltiplos. Profe, ¿pero múltiplos de qué? Como aumentan de 5 en 5, múltiplos de 5. Acá le pones 5 por 1, 5 por 2, 5 por 3. Ojo, 5 porque aumenta de 5 en 5. 1 porque es el primer término. 2 por ser el segundo y 3 por ser el tercero. Estoy seguro que tú dirás, profe, pero 5 por 1 es 5, no es 20. Y si le agregamos 15, ahí está. Acá sale 10 más 15, ahí está. 15 más 15, ahí está. Y si eso lo proyectamos, para él sería 5 por 20 más 15. Y tú y yo sabemos que eso sale 115. Igual sale. Esperemos que siga saliendo entonces, ¿ya? Ya. Hay algunos que de arranque dijeron, ya ve, profe, este es 5 por 4, 5 por 5, 5 por 6. Ah, entonces acá será 5 por 23. Y ya está. Depende. Entonces, también es válido, podrías hacer eso, ¿ya? Pero yo creo que esta sería la forma más razonable que te puede servir para otro tipo de problemas. ¿Ya? Pregunta 12. A ver, ¿qué instinto de comerciante tienes? Un cubo de hielo de 1 metro de arista cuesta 2 soles. Si ese cubo de hielo tuviera 2 metros de arista, ¿cuánto costaría? 16. ¿Por qué? El costo ya depende del volumen, ¿cierto? Del volumen. Ahora, yo lo haría de esta manera, no sé cómo lo habrás hecho tú. Si aquí la arista es de 2, yo parto el cubo, sí, te parto el cubo en 2. Este bloque que está acá arriba tiene la misma altura que él, pero el largo y el ancho no. Entonces, ¿qué hago? Te lo parto de nuevo. Ahora, veo que este bloque tiene el mismo largo y el mismo alto, pero el ancho no. Ahora te lo parto por este lado. Y con esto compruebo de que este bloque tiene las mismas dimensiones que él. Ahora me pregunto, ¿cuántos como él hay? 4 arriba más 4 abajo, hay 8. Y si cada uno vale 2 soles, el costo por todo era de 16. Esa era la solución. ¿Sí? Así era. Solamente con un poquito de imaginación nada más y ya no necesitabas fórmula ni nada por el estilo. Pregunta número 13. En la pregunta 13 el ejercicio dice, ¿cuántos bloques están en contacto con otros 7 y cuántos con otros 5? Un poquito de percepción. Empecemos con este bloque que está en esta esquina. Ese bloque está en contacto con el bloque que está abajo y ahí lleva 1. Ese mismo bloque está en contacto con los 3 que están detrás de él. ¿Cuántos bloques tendrá en contacto él? 4. Claro, el que está abajo más los 3 que están en la parte posterior. En cambio, el que está en el medio,
5, porque serían 3 atrás, 1 arriba y 1 abajo. L es similar al que está arriba. Ahora evaluemos de forma horizontal para ellos. Empecemos con él. 7, porque para él hay 3 atrás, 3 delante y 1 de costadito. Para el del medio, 8, 3 atrás, 3 delante y 1 a cada lado. Él es similar al extremo. Ahora, estos 3 son similares a estos 3, porque tienen delante y atrás. Entonces, para él sería 7, 8. Y los 3 últimos son similares a los 3 primeros, porque son extremos. 4, 5, 4. Ok, con esa información, el problema te pide que calcules cuántos bloques están en contacto con 7 y cuántos están en contacto con 5. Con 7, simplemente ¿cuántos 7 hay? 4. Y con 5, entonces 4 y 2 sería la respuesta. ¿Cómo que no? ¿Qué parte de todo no has captado? Todo. Solamente de imaginar. Cada numerito que está escrito ahí representa cuántos bloques tienen contacto ese bloque. Por ejemplo, él tiene 4 bloques en contacto. ¿Por qué? Porque hay 3 delante de él y 1 a su costadito. Igual, cada número representa cuántos bloques tienen contacto cada una de esas figuritas. ¿Ya? Pregunta 14. Esa 14 sería prohibido fallar. ¿Ah? Claro, de eso ya se ha hablado varias veces. Dice que hay una tal Andrea que compra limones a 3 por 2 soles y los vende a 4 por 3 soles. Ella quiere saber cuántos limones debe vender para ganar 10 soles. Oye, según lo que sé, para poder hablar de ganancia, la cantidad que se compra tiene que ser igual a la cantidad que se vende. Solamente ahí se habla de ganancia. Y para lograr que la cantidad comprada y la cantidad vendida sean iguales, el método directo dice que el número que está abajo multiplica arriba. Y el número que está arriba multiplica abajo. Y con eso logramos que la cantidad comprada y la cantidad vendida sean las mismas. Ahora, analicemos los costos. Para comprar 12 limones me cuesta 8 soles. Y vender los 12 limones hace que yo recaude 9. Con esa información, ¿se está ganando o no se está ganando? Claramente se ve que en 12 limones se gana 1 sol. Claro, porque compré 12 limones a 8 y los 12 los vendí a 9. En 12 limones gané 1 sol. Si yo quiero ganar 10 soles, ¿cuántos limones tendré que vender? Solo era aplicarle aspita ahí. Sí, paspa, muy bien. Y así analizamos los limones de Andrea. Porque ella es la que vende los limones. Pues. También. Pregunta 15. La pregunta 15 me dice, el precio de transporte de una encomienda de un punto a otro es de 60 soles. Oye, quiero transportar mi encomienda, ¿ya? El que atiende en plataforma me dice, por los 4 primeros kilos le cobramos 30 soles, pero por cada kilo adicional le vamos a cobrar 5 soles adicionales. Yo le digo, no se preocupe, dígame nada más cuánto tengo que pagar por mi paquete. Él me... por enviar como encomienda mi paquete. Él me dice, son 60 soles, profesor. Ok. Y yo me pregunto, ¿por qué 60 soles? ¿Cuánto pesaría entonces ese paquete? Oye, se puede hacer por planteo, pero yo creo que gráficamente es mucho más sencillo. Porque como tú te habrás dado cuenta, el costo aumenta de 5 en 5. Porque por cada kilo adicional te cobran 5 soles adicionales. Y ya que el costo fue múltiplo de 5, entonces yo digo 30 más 5,
35. Más otros 5, 40. Más otros 5, 45. Aquí 50. Aquí 55. Y con él. Y completamos los 60 soles que me cobraron. Por cada 5 soles adicional, fue 1 kilo adicional. Entonces, con eso yo podría averiguar directamente cuántos kilos adicionales se llevaron. O sea, aquí 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo y 1 kilo. Y por lo tanto, el peso de mi paquete, 4, 5, 6, 7, 8, 9, humildemente 10 kilitos pesa. El paquete que vamos. Ok. Si así como razonas, mejor pasemos a la pregunta 16, ¿ya? Solo con un pequeño grafiquito más que suficiente. O sea, si es que hay la posibilidad de hacer eso, hazlo, pero no, porque si te vas a poner a plantear, te puede generar un poco más de tiempo. Pregunta número 16. Me dice, si el perímetro de un rectángulo es X y el lado mayor es 2 unidades más que el lado menor, ¿cuánto vale el lado menor? A ver, tú y yo sabemos que no es obligatorio empezar a plantear por la primera frase. Puedes empezar por la frase que te convenga. Y a mí me convenía la segunda frase. Esa que decía que el lado mayor es 2 unidades más que el lado menor. A ver, dime. Si el lado mayor es 2 unidades más que el lado menor, ¿sería correcto si hago esto? El lado mayor es 2 unidades más que el lado menor. No. Por el X. Claro, lo correcto es que utilices otra letra. Porque X te da como dato el problema. Y si el problema te da una letra como dato, no puedes utilizar esta letra como incógnita. Tienes que utilizar otra letra. ¿Ya? Ahora, ya tenemos que el lado mayor es 2 unidades más que el lado menor. Ahora sí vuelvo por la primera frase que me decía que el perímetro del rectángulo es X. Al colocar estas longitudes, yo sé que el perímetro es la suma de los lados. L con L más 2, con otro L y otro L más 2. Ellos son los 4 lados. Al sumar tendríamos el perímetro, pero por dato el perímetro es X. Eso lo igualamos a X entonces. El ejercicio me pide que calcule el lado menor. El lado menor es L. De aquí hay que calcular L. ¿Cómo? No, despejando. L, 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 L. 4L. Más 2, más 2, más 4. Más 4 pasa restando. Ahora. Claro, porque si yo quiero que quede L, entonces divido entre 4, pues 4L entre 4, L, X entre 4, X cuartos menos 4 entre 4, y con eso obtengo el valor para L. Y se acabó. La pregunta número 17. La 17 me dice, el segundo de 3 números es 5 veces más que el primero. El tercero excede al segundo en 1 y la suma de los 3 es 53. Hallar el mayor. A ver, niños. Como hay 3 valores en particular, yo te sugiero que lo plantees ayudándote de un diagrama. Me dice que el segundo es 5 veces mayor, el segundo de 3 números es 5 veces más que el primero. Eso significa que el segundo depende del primero. Por lo tanto, al primero le pongo X. Y como el segundo es 5 veces más, entonces el segundo se convierte. Así se tenía que plantear adecuadamente. Ahora, el tercero excede al segundo en 1. Yo te he dicho que cuando se habla de excede, compares 2 barras. Una de ellas es mayor que la otra. Si el tercero excede al segundo, el tercero es mayor que el segundo. Es mayor en 1. Por lo tanto, como el segundo es 6X, el tercero sería 6X más. Esa sería la forma más adecuada del planteo. El siguiente dato me dice que la suma de los 3 es 53.
Con eso se acaba el ejercicio. Como tú te habrás dado cuenta, 6x más 6x más x, el 1 pasa restando. Le sacas 13ª. Ahora, el problema te pide que calcules el mayor. El mayor obviamente es el que tiene la barra más larga. ¿Quién la tiene más larga? La barra. ¿Quién? ¿Quién? El tercer número es el que tiene la barra más grande, por tanto es el tercero el mayor. Nada que yo, profesor, eso no es respuesta. El tercero es el mayor. Ya que x es 4, al reemplazar 6 por 4, 24 más 1. Reemplazando x igual a 4, esa sería la respuesta. ¿Ya? Correcto. Pregunta 18. Simple, sencilla, pero varias veces ha venido de ese tipo. Tenemos que recordar, sí, varias veces. Dos estudiantes de nivel secundario tienen que resolver 260 problemas cada uno. Oye, el primero de ellos resuelve 26 problemas por hora. Y el otro solamente 20 problemas por hora. Cuando el primero haya terminado su tarea, ¿cuánto le faltará por resolver al segundo? Está facilito. El primero acaba antes porque resuelve más problemas en la misma cantidad de tiempo. Si su tarea es resolver 260 problemas, ¿cuánto se demoraría? Como él resuelve 26 problemas por hora, al aplicar la espita nos daremos cuenta que él termina su tarea en 10 horas. Y mi pregunta es, en esas 10 horas, ¿cuántos problemas habrá resuelto el segundo? Claro. Nuevamente, al aplicar la espita, me sale que el segundo solamente habría hecho 200 problemas. El primero acaba y el segundo solamente ha hecho 200. ¿Cuánto le faltará? Pues su tarea era de 260. Si solamente ha hecho 200, entonces le faltan 60 problemas. Y esa sería tu solución. Pregunta 19. De los siguientes enunciados, ¿qué alternativa es correcta? A ver, ayúdame. La primera, solo sé que nada sé. Para lógica, eso se llama expresión. Ojo, expresión es aquel enunciado que nos expresa sentimiento, emoción, pensamiento. Por eso, en lógica, solo sé que nada sé, se le representa o se le conoce como expresión. ¿Ya? No es proposición. La segunda me dice 7 más 15 es mayor que 5 más 10. Sí, eso es verdadero. Y si es verdadero, proposición. Recuerda que una proposición es un enunciado que tiene la cualidad de ser verdadero, falso, pero nunca ambos a la vez. ¿Y cumple con la definición? Sí. La siguiente dice A más B igual a B más A. Proposición, porque también es verdadero. Ya que es una suma, no importa en qué orden sumes, va a ser siempre igual. Por tanto, lo que dice ahí es verdadero. Y si es verdadero es proposición. Pero el último, al último se le conoce como función proposicional. Porque tal y como está, no puedo decir si es verdadero o falso hasta que no sepa qué valores tiene X y Y. Si yo sé qué valor tiene X y Y, ahí recién se puede afirmar si es verdadero o falso. Por lo tanto, cuando depende de los valores de la letra, se llama función proposicional. Siguiendo esas indicaciones, ¿cuál sería la respuesta? Alternativa C de cabezón. Pregunta 21. Perdón, 20. La hermana del hijo de la hermana del hijo del hermano de mi padre es mi. A ver, mis niños. Una pregunta similar a la 10, pero con algunos pequeños detalles adicionales. Atentos aquí. Como solamente hay una frase, ya sabes que se empieza desde el final.
¿quién es el hermano de mi padre? Y ya. Ahora, retrocedemos un parentesco. El hijo de mi tío, mi sobrino, es mi primo. Si mi tío tiene su hijo, es mi sobrino. Por eso, mi primo. La hermana de mi primo. Y a la prima se le cuida. El hijo de mi prima. Mi hijo habla bien. Ay. De mi prima su hijo, mi sobrino. Profesor, pero yo recuerdo que sobrino se le dice al hijo de mi hermano o al hijo de mi hermana. Sí, se le dice a ellos, pero también se le dice sobrino al hijo de tu primo o al hijo de tu prima. ¿Ya? Cuidado. Ahora, la hermana de mi sobrino, mi sobrina. Entonces ahí acaba el problema. Pregunta 21. En la pregunta 21 me dice que se va a electrificar una avenida de 3 kilómetros de largo. A ver, con la condición de que se van a colocar postes cada 30 metros. En uno de los lados de la avenida se va a colocar postes cada 30 metros y en el otro cada 20 metros. Quiero averiguar cuántos postes se colocarían en total. Hey, como me dice que los postes se colocan desde el extremo, entonces la fórmula que vas a utilizar para saber cuántos postes se van a colocar es esta. Ojo, es una avenida. Una avenida es una figura abierta. Para figuras abiertas, esta es la fórmula con la cual se trabaja. ¿Ya? Longitud total sería la longitud de toda la avenida. La longitud unitaria sería la separación de los postes. Pero como la separación está en metros y la longitud de la avenida está en kilómetros, primero transformamos, ¿no? 3 kilómetros convertimos a metros. Entonces, ese 3000 tenemos que dividir entre 30. Y luego de dividir, según la fórmula, se suma 1. ¿Cuánto saldría eso? Y ya está. De forma similar para el segundo caso. Solo que esta vez los postes van cada 20 metros. Divide, sumas 1 y ya está. Queremos saber cuántos postes colocarías en total. Ajá. El total sería 252. Y ahí se acaba. Pregunta 22. Dice, Julie se dirige hacia un lugar y observa que los 3/5 de lo que le falta caminar equivale a lo caminado. ¿Cuánto falta por caminar si todo el recorrido es de 1600 metros? A ver, niños, supongamos que todo el recorrido está representado por esta línea verde. El recorrido total es de 1600. Dice el problema que una parte de ese recorrido se ha caminado y una parte falta por caminar. Ahora, hábilmente yo digo, como el problema me pide que calcule cuánto falta por caminar, ahí le pongo X. Porque eso pide. Ahí le pongo X. Y yo sé que si todo es 1600 y esto es X, esta otra parte, ¿cómo se plantearía? ¿Cierto? Porque si esto es X, esto que está acá sería 1600 menos X. Ahora, con esta información formas tu ecuación. Porque el problema dice, los 3/5, ahí está 3/5, de lo que le falta por caminar equivale a lo caminado. Eso nada más teníamos que hacer.
El 5 que está en el denominador pasa multiplicando. Y me quedaría 8000 menos 5x. 5x negativo pasa sumando. Si 8x es 8000, entonces x valdría, y eso es lo que pide el problema. Lo que falta por caminar, eso pedía. Pregunta 23. Enano. ¿Sí? Dice, halle el circuito lógico de la proposición. A ver, mis niños. Nos dan esta proposición. Me piden que haya su circuito. Para poder hallar circuito veo las claves y sé que solamente aparecen 2 letras en cada clave. Pero acá aparecen en total 4 letras. Lo cual indica que antes de simbolizar, primero tengo que reducir. ¿Y cómo voy a reducir? Pues para reducir generalmente se utiliza absorción. El detalle es que absorción solamente funciona con el I y con el O. Y yo veo que ahí hay una flecha. Entonces, para poder aplicar absorción, primero tendría que desaparecer la flecha. ¿Y cómo se desaparece? Aquí está la fórmula. Para desaparecer la flecha, el primer término se niega. La flecha se cambia por O y el segundo término se mantiene igual. Ojo, no le llames ni P ni Q porque eso te va a enredar. Primer término, segundo término. La flecha dice que el primer término se niega. La flecha se cambia por O y el segundo término se mantiene. Eso le debo de aplicar a esta parte, donde él sería el primer término y él sería el segundo término. Por fórmula, el primer término se niega. Si lo niegas a él, la flecha cambia por O y el segundo término se mantiene. He desarrollado la flecha. Lo que no he tocado baja igualito. Si no tocó, baja igualito. Ahora me doy con la sorpresa de que en esta parte se puede aplicar absorción. Aquí está. Absorción se utiliza cada vez que se cumplen 2 condiciones, ¿cierto? Primera condición, el elemento que está fuera del paréntesis debe tener un igualito a él dentro del paréntesis. Segunda condición, que los conectores que se usan sea uno I y otro O. Si se cumple eso, el que está fuera automáticamente queda como respuesta. Por eso se llama absorción, porque él absorbe todo y él nada más queda. ¿Eso se podrá aplicar aquí? Sí. El que está fuera del paréntesis es negación de P. Y dentro del paréntesis hay un igualito a él. Ahí está. Igualitos, mira. Los conectores, uno con I y el otro con O. Uno con I, el otro con O. El orden no importa, la cosa es que sea uno de cada uno. Se cumplen mis 2 condiciones y el que está fuera nada más queda. ¿Quién está fuera? Negación de P. El problema es que aún me va a quedar una flecha y negación de Q. Esa flecha me está estorbando, hay que desaparecerla. Y como te dije, ahí está su fórmula. Primer término, segundo término. Según la condicional, el primer término se niega. Si vamos a negar a esto, va a quedar doble negación y doble negación se cancela. Por tanto, al negar esto, solamente va a quedar P. La flecha se cambia por O y el segundo se mantiene. Eso tenemos que llevarlo a circuitos. ¿Te acuerdas? Si el circuito está en serie, va con I. Y si está en paralelo, va con O. Como es O, el circuito debe estar en paralelo. Por lo tanto, el circuito que le correspondería sería él. Esta sería la respuesta. Pregunta 24. La pregunta 24 me habla acerca de un grupo de profesores de RM. Me dice que se sabe que Pedro es mayor que José, pero menor que Luis. A ver, niños.
Cuando en un problema te digan mayor o menor y no te especifiquen por cuánto, se utiliza redes para poder simbolizar. Orden de información mediante redes. Y en redes, primero definimos dónde va el mayor, dónde va el menor y cómo se van a diferenciar. Me dice que Pedro es mayor que José. Siguiendo esa idea, si aquí tenemos a Pedro, como Pedro es mayor que José, por ahí debería de ir José siguiendo ese criterio. Ajá, Pedro es mayor que José, pero menor que Luis. El pero se refiere a Pedro. Por tanto, Luis tendría que estar por ahí. Ahora, dice que René es menor que Pedro. Entonces René va por acá. René es menor que Pedro y mayor que Tito. Tito tendría que estar por ahí. René, menor que Pedro y mayor que Tito. Ahora, la siguiente frase me dice, Jorge es mayor que Pedro. Si acá está Pedro, Jorge ya es mayor. Jorge el curioso. Jorge. Y Luis es mayor que Jesús. Aquí está Luis. Como es mayor que Jesús, Jesús tendría que estar más abajo. Shh. Si te das cuenta, todo lo que dice el texto ha sido graficado. Redes es facilito, mira. Está graficado. Ahora contestemos según lo que el problema dice. Podemos afirmar con certeza. Oye, ¿puedo afirmar con certeza que Jorge es mayor que Luis? ¿Puedo afirmar que Jorge es mayor que Luis? Ambos son mayores que Pedro, pero el problema no menciona en ningún momento entre Luis y Jorge quién es mayor. Entonces, como no menciona, no se puede asegurar eso. Podría ser, pero no. Ahí dice que se tiene que afirmar con certeza. Y no se puede afirmar con seguridad, con certeza no. La segunda, René es menor que José. Tampoco, no hay relación entre ellos, porque no hay flecha entre ellos. No es cierto que Jorge sea mayor que Tito. Oye, por secuencia, Jorge sí es mayor que Tito. Y ahí me dicen, no es cierto. Es falso. No puedo afirmar algo que sea falso. La siguiente me dice, Luis es mayor que Tito. Hay secuencia que sí me obliga a asegurar que Luis es mayor que Tito. La última clave dice más de una es correcta. Solamente es correcta la alternativa D. D de dedo. Pregunta 25. ¿Sí? A ver. El señor Lazo. A ver, niños. El señor Lazo tiene 2 hijos únicamente. Estos a su vez son padres de Juan y Marco. Respectivamente. ¿Quién es el único sobrino del padre, del primo, del primo hermano, del hijo del padre de Marco? A ver. La primera parte podría ser graficado. Me dice que el señor Lazo tiene 2 hijos. Ellos son sus hijos. Y ellos a su vez son padres de Juan y Marco respectivamente. O sea, un hijo para cada uno. ¿Está bien? ¿Ya? Por tanto, Juan y Marco serían nietos del señor Lazo, ¿cierto? Ya. Esa primera parte está especificada en este gráfico. Esa primera parte no es lo complicado. Lo complicado es la pregunta. Esta vez para desarrollar voy a aplicar esto mismo. Pero ya no de esa manera, sino esa forma aplicado en un gráfico. ¿Y se puede? Claro que sí. Mira, la última parte de la frase dice padre de Marco, ¿cierto? Si eres Marco, su padre está aquí. Un puntito a donde dice al padre de Marco. Pero antes de padre, ¿qué dice?
Hijo. Si hablamos de hijo, sería hijo para él, porque él lleva el punto rojo. Hijo para él sería Marco. Voy cambiándole el puntito según la frase que estoy leyendo. Antes de hijo, ¿qué hice? Primo hermano. Primo hermano para el que lleve el punto rojo. Primo hermano de él, ¿quién sería? Juan. Entonces borro el punto para Marco y se la pongo a Juan. El punto rojo. El punto rojo. Antes de primo hermano, ¿qué hice? Padre. Borramos este puntito y se lo colocamos a su papá. Ahí está. Antes de padre, ¿qué hice? Único sobrino. ¿Quién sería su único sobrino? Esa es la respuesta. ¿Profesor Marco? Sí, marca, papá, marca. Marca. Pasamos a la semana 9. La otra de la ¿Ya? ¿Sí? Shh. A ver, me piden que les ayude con algunas. da claves, ¿no? A ver. Hay una que dice la 19, ¿ya? De este examen. Un comerciante solicita préstamo a dos entidades financieras. Ambos préstamos se dieron el 27 de mayo del 2024 con los siguientes acuerdos. La primera financiera debe pagar las cuotas cada 15 días y la segunda financiera cada 20 días. ¿En qué fecha le tocará pagar simultáneamente las dos cuotas por segunda vez? Y ahora. A ver, ojo el 27 de mayo se pidieron dos préstamos. El primer préstamo se paga cada 15 días y el segundo se paga cada 20 días. ¿En algún momento van a coincidir? Claro que sí. Y si quiero que coincidan, quiero que la cantidad de días sea el mismo. Para que la cantidad sea la misma, mínimo común múltiplo. ¿Cuánto es mínimo común múltiplo de 15 y 20? 60. Entonces, cada 60 días volverán a coincidir con la fecha de pago. Claro, en 60 días van a coincidir las fechas de pago. Solamente con esto. Pero yo quiero que coincida por segunda vez. Primera vez. La primera vez es cuando coinciden a los 60 días. Y la segunda vez que coinciden, claro, la segunda vez será pues otros 60 días más. Sí, la segunda vez coinciden a los 120 días. ¿Qué significa eso? Que al 27 de mayo hay que sumarle 120 días. ¿Y cómo se le suma al 27 de mayo 120 días? Yo haría esto.
mayo, junio, julio, agosto. Si es 27 de mayo, ¿cuántos días quedan de mayo? Enero, febrero, marzo, abril, mayo. Tiene 31 días. Y si mayo tiene 31 días, quedan 4 días de mayo. Luego de mayo, ¿qué sigue? Junio. Luego julio. Luego agosto. Porque en julio se acaban los dedos. Y reinicias con 31. ¿Cierto? De agosto sigue septiembre. 30. Pero espérate, si le pongo 30, aquí ya habría 122, 126. Y solamente quiero 120 días. Entonces no son 30, solamente sería 24. Ahí tenemos tus 120 días. Entonces, si van a pasar 120 días, aquí está. ¿Cuál sería tu respuesta? 24 de septiembre. Alternativa B. B de beso. Dime que eso no hemos hecho. Dime. Nunca te va a crecer tu cosa por mentirosa. Te va a crecer. ¿Qué cosa, profesor? Tú imagínate. Tu cabello. Ujú. Pero no te he dicho de dónde. Ya. Pregunta 20. Dice, Richard, en el año 1920 se le preguntó por su edad y contestó, tengo en años las 2/3 partes del número que forma las 2 últimas cifras del año de mi nacimiento. A ver, esta es clásica. Aquí ponemos año y aquí ponemos edad. Siempre ordenen la información. Primero, dice que año 1920, 2020. En el año 2020, a una persona se le preguntó por su edad y contestó que en este año su edad era las 2/3 partes. 2/3 partes, ¿pero de qué? Del número que se forma con las 2 últimas cifras del año de su nacimiento. Pero no sabemos en qué año nació. Calcule la suma de cifras de su edad en el 2024. Oye, quiero la edad de 2024. Pero con la indicación de que esta persona nació en el siglo XX. ¿De qué año a qué año corresponde el siglo XX? De 1900 hasta 1999. Entonces, obligatoriamente la persona tendría que haber nacido en 1900 y algo. El año de su nacimiento para este problema. Me dice que en el 2020 su edad era las 2/3 partes de las 2 últimas cifras. 2/3 de AB. Y te piden que calcules la suma de cifras de su edad en el 2024. Necesitamos la edad en el 2024. ¿Cómo hallamos eso? Pues si en este año la persona nació, su edad 0. Suma en aspa. Por suma en aspa. 1900 AB más 2/3 de AB es igual a lo que suma la otra diagonal. Legalmente esto se descompone como 1900 más AB. Ese 1900 pasa restando y te va a quedar 120. 120, ¿cierto? Y por acá quedaría AB más 2/3. Y si lo multiplicamos todo por 3 para que desaparezca la fracción, 3AB más 2AB, 360.
5AB va a ser 170. AB sería 72. Entonces, yo puedo asegurar que la persona nació en 1972. Entonces, si ese año nació en el 2024, ajá, en el 2024, usted será pues 2024 menos 1972. Habla. ¿Cuánto? 5,2. Ya. El programa te pedía que calcules la suma de cifras de su edad. 5 más 2. Al menos ya está cerca. La siguiente pregunta, la 21 sale miércoles. La 22, 64. La 23 es una similar a la que hemos hecho en clase. La semana pasada, creo. La de complemento aritmético. Sale 9. Y la 24 sale 50, ¿no? La de poleas. Solo creo que había un error ahí nada más, ¿no? Muchas gracias. Aritmética, tu profe de aritmética. Sí, porque si no se puede resentir. Chicos, ahí terminamos. Pueden salir a su recreo. ¿Cuál es el 21? Miércoles.